Bueno, este mensaje es para todos ustedes dominicanos que me está viendo, que me está escuchando. Eh, en el 2010 yo tuve muchísimos videos en el YouTube, en Facebook, hablando malo de ustedes y después del terremoto en Haití, yo he sacado todo porque ustedes ayudando a nosotros un poquito. Bien, eh, ahora este video lo hago porque lo que estoy viendo no me gusta. No me gusta para nada. Porque imagínate, somos humanos. ¿Cómo puede ser ustedes agarrando a un ser humano así, matándolo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué tú. Porque imagínate, ese muchacho no hizo nada. Nada. Para matar a él así. Así, así, como la vida de uno no es nada para ustedes. No entiendo. No entiendo. Somos seres humanos todos. Tenemos, cada uno tenemos sangre en la vena y el mismo sangre, el mismo color. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué siempre hay una huelga que usted no quería haitiano en su país? ¿Por qué? Aquí en los Estados Unidos muchísimos dominicanos, allá en toda la parte del mundo muchísimos dominicanos, también en Haití muchísimos dominicanos. Nosotros nunca hemos matado a uno de ustedes, nunca ha matado a uno de ustedes así, colgando así, en una parque, en un parque así. Eso no se hace. Eh, yo sé que usted está viendo hablando. Eh, de verdad que estas cosas me da pena, me da mucha pena ver cómo ustedes me están maltratando a mis gente. Que yo no quería hablar de esto ya. No quería, ya, yo quería terminar con eso, pero no puedo. Imagínate, no puedo ver estas cosas. Esas cosas me dan lástima como ser humano. Piensa bien ustedes. Piensa bien antes de matar a otro. Usted no está ahí para juzgar a nadie. Usted no está ahí en la tierra para juzgar a nadie. Compartimos una sola isla. Como dos pueblos diferentes. Pero nosotros no somos dos enemigos. Para mí, yo no sabía que somos enemigos. Buscando un muchacho que está buscando vida. Así. Dejando atrás dos muchachos. Dejar dos hijos. Imagínate. Eso me duele mucho. Muchísimo. Este video para ustedes dominicanos que está haciendo estas cosas a mi gente, por favor, parte, que por favor. Yo no quiero ver matando a mis hermanos, a mis hermanas como un perro que no tiene familia, que no tiene nada. Que ya tú lo mataste, tú lo mataste. Un haitiano no vale nada, no vale un centavo. Por favor, por favor. Déjanos en paz, por favor. Deja al muchacho en paz. Eso no es la primera vez que usted ha matado a haitianos. Cada rato matando a mi gente. Que allá tu gobierno no hizo nada, no dice nada. Y para mí también, para él está bien que usted mata a un haitiano, está bien. Tú lo mataste, está bien. Que
Un haitiano no vale nada. Me da vergüenza para ustedes, como gente, como seres humanos. Me da vergüenza. Como haitiano. Y yo he ido en Santo Domingo, yo viví en Santo Domingo un tiempo, pero nunca ha visto esto. Nunca. Por favor, vamos a hacer la paz. Si no, si usted quiere en guerra, guerra vas a tener, porque hay muchísimos dominicanos en Haití también. Si usted me está matando a mi gente así, ¿qué usted piensa a nosotros puede ser también con tu gente allá en Haití? Pero, gente, son cosas horribles que está pasando. Y no tenemos nadie, ni nadie, para defendernos. Por favor. Nosotros no queremos guerra. Pero si usted no entiende eso, si no se puede entender, pero ¿qué hago? Quemando la bandera haitiana así, en la calle, matando a un haitiano, colgando en un parque así. Me dan vergüenza para ustedes dominicanos como seres humanos. Ustedes son como caníbales, no son seres humanos. Bueno, qué pena. Qué pena me da verte a ustedes haciendo estas cosas. Como ustedes no tienen corazón. No sé, ustedes no son humanos. Ustedes no son gente. No entiendo. Como haitiano, esas